Bienvenidos al resumen de Idolo Dynamite del 2 de febrero del 2022, un capítulo que sufrió una hora antes de iniciar un cambio para el Open Main, siendo bajado de la cartelera Brian Kendrick, y quien tomaría su lugar sería Wheeler Yuta, que 3 meses y medio después volvería a enfrentarse a Jon Moxley, ante quien dio una buena actuación superior a la que tuvo en octubre, y donde las ayudas de Orange Cassidy y Danhausen le ayudaron a lucir y tomar el control de una lucha en la que dieron un trabajo cumplidor para abrir el show, pero que simplemente por más que Yuta se esforzara de manera sobrehumana, nunca vencería a Jon Moxley, que cosechó así otra victoria, y de repente por detrás de él apareció Bryan Danielson para hablar cara a cara con Jon, ante lo que le preguntó directamente al público si querían verlos luchar, a lo que entonces los fanáticos se estallaron, pero también lo harían cuando Danielson alabaría a Moxley como el mejor campeón mundial que ha habido en la historia de AEW, para pasar hacia ofrecerle luchar juntos codo a codo para romper al mundo y enseñarle a las nuevas generaciones lo que es luchar de verdad, y tras apuntar y desprestigiar a todos los campeones face actuales de AEW, a quienes llamo inmerecedores de lo que portan, le dio la oportunidad a Moxley de que lo pensara y analizara su proposición, retirándose y dejando que Moxley lo piense. Luego jodidamente AEW vuelve a hacerlo y nos hizo perder unos 10 o 15 minutos con una pausa no publicitaria y no gratificante, ya que si sos parte de la familia Rose lo tenés casi todo en AEW, aunque al ser parte de esa familia hoy en día implica un costo importante, puesto a que de verdad Brandi estaba tan jodidamente en el fondo de la apreciación del público que en un segmento donde debía tener a la gente a su lado en contra de Dan Lambert, el público no pudo hacer otra cosa que pedirle que se calle y brindarle su apoyo al otro lado, y simplemente no voy a decir nada de lo que dijo Brandi porque no tiene valor, aunque hay que destacar que por lo menos se plantó y piloteó como pudo una situación que, vamos, no es respuesta a WWE, pero trajeron misteriosamente justo ahora a Paige VanZant para que se enfrente a Brandi, y una vez más AEW volvió a un desastroso brawl, deteniendo a las protagonistas justo apenas cuando se tocaron, haciendo así que estas exageraran una pelea sin sentido y que no llegó a pasar realmente, en donde metieron a varias luchadoras de la división para frenarlas, en un segmento que deja en claro cuál no es el camino que AEW debe tomar en esta división, puesto que Brandi está jodidamente a 10 años luz de ser Cody. Y por cierto, al mal camino tomado 12 segundos previos, vinieron a anunciarnos luego que Isaiah Cassidy iba por el campeonato de TNT el viernes, puesto a que Matt Hardy está tan urgido de ganar un título antes de que llegue su hermano, como para que no lo sigan considerando por debajo de su hermano, que es de verdad el que gana las cosas en esa familia cuando se habla de títulos, aunque a su vez Andrade apareció para intentar calmar la visión nublada de Matt, que solo quiere un título a toda costa. Después llegó la hora de volver a la programación habitual de Dynamite, y vaya que lo hicimos con un pedazo de combate en el que Pac luchó los primeros minutos con una venda en los ojos ante un Malakai Black que eventualmente tras ello dominó sin problemas al británico junto a Brody King, y en donde a Pac le costaría escaparse para darle relevo a Pentagon, pero pasamos de un lineamiento lento y pausado pero muy bien llevado a una parte mucho más dinámica y cambiante, y en la que Malakai Black encontró la victoria tras rozarle el líquido negro en la cara a Pentagon. A continuación, Adam Cole le habló al mundo y le dejó en claro que él sigue invicto y que Orange Cassidy no lo derrotó nunca, porque simplemente esa lucha no vale, y posteriormente, en contra de todo lo que fue desmeritorio para la división femenina en el segmento anterior de Brandi, aquí vendería un saco de una cachetada fuerte de lo que realmente es la división femenina de AEW, cuando Ruby Soho y Nyla Rose se enfrentaron y dieron simplemente un buen duelo que terminó a favor de Nyla, que seguramente usará esta victoria de trampolín para una nueva oportunidad titular. Luego, continuando con lo que sucedió el viernes, pues el pago a Billy Gunn sigue produciéndose, y esta vez junto a sus hijos atacaron a Jungle Boy hasta llevarlo a la calle y a la nieve, en donde lo dejaron tirado y salieron huyendo cuando llegó Luchasaurus. Después, de cara al programa de la semana que viene, pues Adam Page salió a hablar de su rival, aunque otra vez básicamente Page, que es el campeón mundial de AEW, impone tan poco respeto que primero Dan Lambert lo interrumpió, aunque no se cayó hasta que Jake Roberts hizo que se callara, seguido de un ida y vuelta que provocó la llegada de Lance Archer, que en simples palabras masacró a Adam Page, que otra vez vuelve a tener una rivalidad donde queda mal parado constantemente y deberá sí o sí en la lucha revertir esa imagen, porque el panorama está muy en contra con un Archer en este nivel despiadado, lo cual no hace más que reflotar y defender los comentarios de Bryan temprano en la noche sobre que este vaquero puede ser un gran luchador, pero el ser campeón tal vez no vaya de la mano. Sin embargo, esperemos a ver cómo Page se zafa de esta gran amenaza en 7 días. Luego Chris Jericho dijo básicamente que lo que han hecho Santana y Ortiz es inaudito, y por ello llamó un concilio entre todos los integrantes del Inner Circle para la semana que viene,
y así con casi 45 minutos por delante anunciaron la cartelera para el viernes, en donde fórmula que gana no se toca, y por ello tendremos a Sammy Guevara vs Cassidy de Pirate Party por el título de TNT, a Ricky Starks vs Jay Lethal por el título FTW, a Thunder Rosa vs Mercedes Martínez y Adam Cole vs Evil One, mientras que para el Dynamite de la próxima semana solo presentaron la Texas de Advance y el segmento del Inner Circle, por lo que así nos dirigimos tras ello al Main Event con mucho tiempo de sobra para lo que sería MJF vs Cien Pong al fin, un verdadero combatazo que fue la perfecta descripción de cómo contar y plasmar una gran historia dentro de una lucha que inició a favor de Pong entre el público, aunque al regresar al ring poco a poco pues MJF fue tomando el control, que fue repartiéndose por tramos, siendo así un trabajo intenso, lento y pausado, pero con momentos correctos para meter la explosión y lograr mantener el aire para seguir combatiendo durante tanto tiempo, en un encuentro que debe haber estado por casi o por sobre los 35 minutos, y donde MJF en la mitad de la lucha, o más bien un poco antes de llegar al ecuador del combate, logró hacer dormir a Pong como para llevarse la victoria, pero curiosamente como estaba el árbitro de AEW que nunca ve nada aunque suceda ante sus ojos, nunca se percató de que MJF había ahogado a Pong con un trozo de su bufanda, la cual cuando el árbitro le levantó la mano pues a Maxwell se le cayó el trozo de la bufanda y el árbitro entonces ordenó reiniciar la lucha, repitiendo el esquema del final de Chris Jericho vs MJF aquí, aunque de otra manera mucho más acertada y lógica que aquella que básicamente opacó a esa última lucha, siendo este un recurso que aquí se agregó muy por la mitad y fue muy bien implementado para que no afectara al combate, a diferencia de la ejecución final que sí ciertamente se fueron a algo muy simplista, y no sé si fallaron, pero a mí no me terminó agradando, ya que es algo repetido y no tuvo una ejecución diferente a otras, puesto que tras ese perfecto falso final, la historia se agudizó e intensificó mucho más, al punto de que ninguno podía sacar la diferencia, principalmente MJF que se mantuvo el control por más tiempo, pero Pong pegaba y se defendía para retomar el manejo de una lucha que al final tendría un desenlace de ida y vuelta, con MJF metiendo una figura 4 seguido de un intercambio agresivo que eventualmente derivó en una Pepsi Punch desde la tercera cuerda, en donde tras eso Pong intentó una tumba rompecuellos, pero MJF se zafó, aunque no lo haría de un codazo del que tras ello sí se zafaría del conteo de un Pong que terminaría en el ringside buscando a MJF que salió para evitar el GTS, y en eso Wardlow llegó de una manera interesante a encarar a un Pong, pero con una mirada cómplice que podía haber girado sobre el mismo MJF, aunque no sucedió ya que todo fue una pantalla para que Pong regrese al ring y siguiera viéndolo junto al árbitro como si Wardlow fuera a hacer algo, cuando segundos previos lo había tenido cara a cara a Pong y no lo tocó, por lo que al darse vuelta el de Chicago mientras el árbitro miraba para otro lado, pues fue noqueado con el anillo inservible del infinito de AEW, y MJF ganó así en un final más interesante por cómo Wardlow podía haber girado sobre quien sea en vez de la ejecución del golpe con el anillo que fue repetida, lo cual como sello de MJF no está mal, aunque en sí se cantó demasiado lo que iba a suceder y la distracción en el ring pues fue muy sobreactuada, entregándonos hacia un final donde MJF está listo para retar a Adam Page o a Lance Archer por el campeonato mundial de AEW en Revolution, aunque veremos si el final nos llevará a un tercer acto entre Pong y MJF, que de ocurrir debería ser como el cuarto Thunder Rosa vs Britt Baker que se aproxima en algún momento, y no como una historia tradicional continuando una lucha en Revolution, puesto que ni Pong merece una segunda derrota a excepción que termine sucediendo en algo sin reglas pero que cuente la victoria y la derrota, y ni MJF merece una derrota tras esta victoria. A ver, en resumen, fue un gran Dynamite exceptuando la basura de segmento de Brandi Rose, mientras que el resto todo fue de bien a espectacular prácticamente, aunque el gran problema aquí que le sigo viendo a AEW hoy en día es el buqueo de los campeones, en donde priorizan a un Page más underdog en la lucha, pero costándole credibilidad como campeón durante su reinado, más tras haber venido de una historia que solo porque salió con el título es porque merece seguir con el campeonato, y aquí otra vez priorizaron al retador sobre el campeón en el transcurso previo al gran duelo, lo cual es algo lógico en cierto punto, pero es jugar con fuego con un Page que viene de ser vapuleado por Bryan Danielson en básicamente el 80 o casi el 90% de esa historia, y a su vez siguen dándole luchas titulares a la corporación Hardy sin explicación, porque hasta donde vi no hablaron nunca de un reto abierto, sino que anunciaron la lucha de TNT de la nada, mientras que el título FTW sí tuvo lógica, aunque como siempre viene apagado ese ángulo. Fuera de esto, sumado a todo lo malo que significó que AEW haya contrarrestado a Ronda Rousey, con Paige VanZant involucrándola contra Brandi Rose, en algo que se quedarían de bien haberlo tirado hace semanas como parecía lógico ese paso desde el regreso de Brandi,
pero aquí creo que la otra cara de esta mala idea y mala ejecución fue el hecho de que quien programó este segmento en Chicago básicamente se pegó un tiro en el pie porque no había forma de que Brandi saliera bien parada con un público muy sincero y honesto, y además de ser muy caliente como es el de Chicago. En conclusión, fuera de esta parte subjetiva y personal, metieron las luchas que debían meter, y si bien se cambió el Open Main por una política demasiado arbitraria de Tony Khan, pues esa revancha creo que mejoró el primer duelo que había sido más insípido, mientras el cara a cara de Danielson y Mosley hablando de una posible unión fue preciso y perfecto como para que si no se da la unión luego un cambio en la rivalidad. Por su parte, la lucha de pareja fue de entre pasajeras sublime en algunos puntos. En cuanto a Nyla Rose vs Ruby Soho, fue lo que debió haber sido el único segmento femenino de la noche, y queda decir de MJF vs CM Punk, un combatazo que lo único que debo mencionar es la inflexibilidad de antes de TNT y ahora de TBS, como para permitirle a IW pasarse un par de minutos, como para no cantar tanto el cuando llegara al final, que fue el único punto de interpretación de cada uno. Ya que a mí no me terminó agradando, pero es consecuente de quién es MJF, que merece ya su lucha ante Adam Page, pero veremos cómo encaminan hacia Revolution, ya que no veo lejos a un Cole vs MJF, aunque no tendría cierta lógica por el momento de cada uno, aunque eso sí, si Cole va por Page debería pasar primero por Maxwell, ya que si no acelerarían a Cole como evitaron hacerlo en su día con Baker ante la misma derrota de Thunder Rose, aunque claro que fue en un tiempo post-Revolution y con mucho espacio para el siguiente pay-per-view, lo cual es una jugada que hoy no se puede dar dado que estamos muy cerca al evento, y Page por su parte como campeón por el buqueo da la sensación que sus posibilidades de vencer a quien se le ponga enfrente en cualquier momento son muy divididas. Y bueno, para concluir, pues fue un gran show salvo el tema del buqueo puntual en algunas cuestiones y el primer segmento femenino, mientras que el resto del programa fue a un nivel imperdible y enganchante, y lo cual me deja dos preguntas importantes, y es si creen que con esto MJF pasa a ser el retador número 1, pese a que en su historial hay una derrota falsa, o si creen que será Adam Cole con un historial impoluto pese a una derrota que se siente en el ambiente, y si sucede esto último, ¿quién creen que ganará el tercer duelo de MJF y CM Punk, quienes están igualados en el marcador, pero uno cuenta con una victoria real y el otro con una victoria indirecta? En fin, me gustaría saber qué les pareció a ustedes el primer Dynamite del mes de febrero del 2022.